Hola amigos y amantes de buena cocina. Hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender un plato irlandés, un cottage pie. Y hoy, como siempre, os voy a enseñar también una palabra en checo. Esta palabra hoy va a ser guisante, que es el ingrediente de este plato. Y guisante en checo se dice hrášek. Y vamos con los ingredientes para preparar el plato de hoy. Vamos a necesitar bastante ingredientes, así que vamos a ver cuáles son. Vamos a necesitar 1 kilo de patatas, yo ya las he cortado en pequeños cuadraditos. Aquí tengo medio kilo de carne de ternera picada. Aquí tenemos unas 3 zanahorias pequeñas también cortadas en cuadraditos. Aquí tengo un apio cortado en cuadraditos, una cebolla mediana cortada en cuadraditos, más o menos unos 300 gramos de tomate triturado. Aquí tengo guisantes congelados, es un vaso pequeño, más o menos. 2 dientes de ajos picados bien fino, un vasito pequeño de leche, un vaso grande de caldo de ternera o de carne. Aquí tengo 2 hojas de laurel, un poquito de nuez moscada, tomillo, queso cheddar, unos 100 gramos, sal, pimienta negra, salsa Worcester, un poquito de aceite de oliva y también unos 2 pedacitos de mantequilla. Bueno, y empezaremos nuestra receta con las patatas, así que nos ponemos una olla con agua a hervir y vamos a poner las patatas ahí y las vamos a hervir hasta que estén bien hechas, porque vamos a necesitar hacer un puré. Y mientras se están haciendo nuestras patatas, nos ponemos una sartén con aceite de oliva y vamos a ir preparando ya las verduras. Así que le voy a ir echando también la cebolla. Zanahoria, el apio, y los vamos a ir rehogando. Podemos añadir más aceite si hace falta. Y cuando ya nuestras verduras empiezan a tomar color, les añadimos el ajito, las hojas de laurel, el tomillo, mezclamos bien. Podemos ir añadiendo la carne. Vamos haciendo una bonita base. Añadimos sal. Y seguimos rehogando. Ahora añadimos la salsa Worcester, unas 4 cucharas grandes. Añadimos también los guisantes. Mezclamos bien. Y podemos añadir nuestro tomate triturado.
Y ahora lo dejamos un tiempo, unos 10 minutos, que vaya hirviendo. Y ahora el último ingrediente a añadir es el caldito de carne. Así que lo echamos y de esta forma ahora lo dejamos hirviendo a fuego lento durante más o menos unos 35 minutos, hasta que se vaya reduciendo el líquido. Y mientras estamos preparando nuestra carne, ya podemos seguir con las patatas, que ya están hervidas. Las he colado y ahora voy a terminar de preparar el puré de patatas. Así que les voy a añadir la mantequilla. Les voy a rallar un poquito de nuez moscada. Les voy a añadir también pimienta negra. Queso cheddar. El vaso con leche. Y todo esto lo vamos a machacar para preparar un rico puré de patatas. Muy bien, y una vez así lo reservamos. Muy bien, amigos, y en este momento ya se ha reducido todo, como veis, todo el líquido de la carne. Así que es el momento de retirar las hojas de laurel. Y en el caso de que no habéis usado sartén apto para horno, lo tendréis que pasar. Yo en mi caso esta sartén puede ir al horno, así que lo voy a dejar aquí. Y vamos a ir preparando el puré de patatas para ponerlo encima. Muy bien, y aquí está nuestro puré. Yo en mi caso he decidido hacer una presentación un poco especial, así que voy a usar una manga pastelera que voy a rellenar con el puré. Y de esta forma después lo voy a poner encima del pastel. Pero si vosotros queréis ponerlo directamente, también lo podéis hacer. Yo me lo voy a ir llenando aquí. Y os mostraré cómo lo hago. Muy bien, y aquí tengo el puré en la manga pastelera, así que voy a empezar aquí de un lado. Lo voy a ir así decorando. Va a quedar muy bonito. De esta forma lo podéis usar para alguna ocasión especial, festiva. Seguro que vais a triunfar. Muy bien, y una vez así, nos precalentamos el horno a 180 grados y lo pondremos más o menos entre 20 y 30 minutitos a dorar. Miren, amigos, y así nos ha salido el cottage pie de hoy. Tiene una pinta muy buena y la verdad que huele muy rico. Espero que os haya gustado esta receta irlandesa de hoy. Me podéis dejar vuestros comentarios. Y como siempre, si no estáis inscritos, os invito a que lo hagáis aquí con el botón a la derecha. Y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.